papacitos y mamacitas. Hoy vengo con el pecho apretado y el alma hecha nudo, porque mi sobrino, el gran Master Gorila, ese genio de mirada afilada y mente brillante, me llamó entre susurros y me dijo: tía, tienes que hablar de esto. La gente tiene que saber lo que pasó. ¿Y cómo negarme, si es mi gorilón consentido, ese que no me pide cualquier cosa, sino solo cuando el asunto es verdaderamente serio, urgente y estremecedor? Porque lo que ocurrió en la Universidad Estatal de Florida no es cualquier suceso. Es de esas cosas que te hacen mirar 2 veces a la pantalla, que te dejan sin aire, preguntándote si de verdad estás leyendo bien. Un lugar donde la juventud debería estar construyendo sueños. Pues ese mismo se convirtió en escenario de algo que parece sacado de una pesadilla. Pero no fue ficción. Fue real. Crudo. Impactante. Y si te estás preguntando por qué tantos están hablando de esto, es porque lo que ahí sucedió ha sacudido los cimientos de miles de familias, de estudiantes, de profesores, y de todos los que aún creemos que la vida académica debería ser sinónimo de esperanza, no de temor. ¿Quieres saber lo que de verdad pasó? Agárrate bien, porque esto no te lo cuentan en la televisión con esta crudeza y mucho menos en las versiones oficiales que suelen disfrazar el horror con palabras suaves. Esto que te voy a narrar no es una historia lejana ni un caso de ficción. Es una realidad que acaba de golpear de frente a uno de los lugares que, en teoría, deberían representar tranquilidad, conocimiento y futuro. El día jueves 17 de abril del año 2025, la Universidad Estatal de Florida, una de las instituciones educativas más reconocidas del estado, vivió uno de los episodios más angustiantes de su historia. Era un día común. Estudiantes caminaban entre clases, algunos con sus mochilas colgadas del hombro, otros con el café recién comprado en la mano. Algunos estaban sentados en las bancas del campus repasando apuntes, mientras otros simplemente cruzaban los pasillos del edificio llamado Student Union. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. A esa hora, todo transcurría con normalidad. El bullicio era el típico de cualquier día en una universidad llena de jóvenes. Pero de pronto, sin advertencia alguna, esa calma se rompió de una forma brutal. Comenzaron a escucharse ruidos estruendosos, gritos que pasaron del desconcierto al puro pánico. Estudiantes comenzaron a correr en distintas direcciones, otros se tiraron al suelo o se metieron como pudieron a los baños, oficinas y salones cerrados. El caos fue inmediato. ¿El responsable? Un joven estudiante de apenas 20 años de edad. Su nombre es Phoenix Signer. Pero esto no es lo más impactante. Lo que realmente sacude es el trasfondo de quién era él. Phoenix no solo era parte de esa comunidad académica. También era hijo de una oficial del sheriff del condado de León, una agente de la ley que, en teoría, debía representar seguridad. Y lo más perturbador de todo es que el joven usó un arma que, según los reportes oficiales, pertenecía precisamente a su madre. Imagínalo por un momento, un muchacho que no solo tenía acceso a una herramienta tan delicada, sino que la tomó de alguien cuya función debería ser evitar ese tipo de tragedias. Esto no es solo un evento desafortunado. Esto es una bomba que estalló desde dentro. Desde el núcleo del sistema que se supone debería protegernos. Una grieta interna que no se quiso ver a tiempo. Las víctimas de este hecho lamentable no eran estudiantes. Eran personas que simplemente estaban en el lugar, en el momento equivocado. Personas que jamás pensaron que su día terminaría de forma tan trágica. Según los informes, al menos 6 personas resultaron heridas, y lamentablemente, 2 perdieron la vida. Y aquí hay algo que no podemos dejar pasar: el hecho de que ninguna de ellas fuera estudiante no disminuye la gravedad del acto. Al contrario, lo agrava. Porque demuestra que este tipo de ataques no tienen lógica ni objetivo claro. Son impulsos desbordados que afectan al que sea, cuando sea. Lo que se vivió dentro del edificio Student Union fue una escena de desesperación. Docentes escondidos detrás de escritorios, alumnos enviando mensajes de auxilio a sus padres, puertas atrancadas con escritorios y mochilas. Todo eso ocurrió en menos de 10 minutos. Una jornada completa de miedo comprimida en unos instantes que cambiaron la vida de cientos de personas. Y aquí es donde hay que detenerse a pensar: ¿cómo es posible que un estudiante de 20 años haya podido tener acceso a un objeto así? ¿Cómo es posible que en un país tan desarrollado, donde se presume tanto del orden, la justicia y la seguridad, ocurran estos eventos con esta frecuencia? ¿Cuántos más deben vivir esta pesadilla para que algo cambie? Porque esto no es solo una falla familiar. No es solo un caso aislado. Es una cadena de negligencias.
Es el reflejo de una sociedad donde el acceso a objetos peligrosos es más fácil que el acceso a una consulta psicológica. Donde lo importante no es prevenir, sino reaccionar una vez que ya se ha cometido la tragedia. Y si piensas que esto solo pasó ahí y que tú estás a salvo, te equivocas. Porque lo que pasó en Florida podría ocurrir en cualquier lugar donde se sigan ignorando las señales. Esto nos obliga a cuestionarnos qué tan preparados estamos. ¿Qué tanto conocemos a quienes nos rodean? Y, sobre todo, ¿qué tan real es esa supuesta protección que nos prometen las autoridades? Como diría mi sobrino, el gran Master Gorila, cuando el peligro no entra por la puerta, es porque ya estaba sentado en la sala desde antes. Y nadie quiso verlo. Tras la emergencia, el lugar fue rodeado rápidamente por las autoridades. Patrullas, ambulancias, helicópteros. Todo ese despliegue que llega cuando ya se ha desatado la tragedia. Pero en ese momento, ya el daño estaba hecho. Las víctimas yacían en el suelo. La comunidad universitaria estaba en shock. Y el responsable, Phoenix Signer, fue localizado y neutralizado por las fuerzas policiales dentro del mismo campus. Pero aquí hay un detalle que no se puede pasar por alto. Cuando las autoridades lo confrontaron, Phoenix no obedeció las órdenes que se le dieron. No bajó la guardia. No se detuvo. Fue entonces cuando los agentes actuaron y, en ese intercambio, el joven fue herido. Posteriormente fue trasladado a un hospital bajo custodia. Hasta ese momento, se desconocían sus motivos. No dejó una carta, no gritó consignas, no reclamó nada. Solo actuó. Y eso es aún más alarmante. En las horas siguientes, las autoridades confirmaron los datos que ya te he contado. Que se trataba de un joven de 20 años. Que era estudiante activo de la Universidad Estatal de Florida. Que su madre era parte del cuerpo del sheriff. Y que el arma utilizada era, según fuentes oficiales, parte del equipo que ella tenía asignado para su labor. Esto hizo que el escándalo tomara un matiz aún más inquietante. Porque no se trataba solo de un ataque. Se trataba de una falla interna del sistema. Una que viene desde lo más alto de la estructura de orden y seguridad. Porque si en un hogar donde hay una oficial entrenada no se pueden detectar señales de alarma, entonces ¿qué nos queda al resto? Las redes sociales estallaron. Algunos defendían a la madre del joven, argumentando que no podía prever una acción así de su hijo. Otros la señalaban directamente, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar que él tuviera acceso al arma. En medio de eso, la universidad decidió suspender clases de inmediato. Cerró sus puertas y activó los protocolos de emergencia. Los días 18, 19 y 20 fueron declarados como días de luto y recuperación emocional. El presidente de la universidad, Richard McCulloch, emitió un comunicado en el que expresó su dolor y el compromiso de apoyar a los estudiantes. Pero, como suele suceder, sus palabras quedaron cortas ante el trauma real que vivieron decenas de personas ese día. Porque ningún mensaje escrito puede borrar la imagen de ver a compañeros ensangrentados, de escuchar gritos de terror en pasillos que antes estaban llenos de vida, o de encerrarse en un baño sin saber si saldrás con vida. Incluso el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tuvo que pronunciarse, al igual que el expresidente Donald Trump. Ambos se limitaron a expresar solidaridad. Pero no hablaron de reformas. No hablaron de revisar protocolos de acceso a armas, ni de salud mental. No hablaron del problema de fondo. Y es ahí donde está el verdadero punto ciego de todo esto. Porque cada vez que ocurre una tragedia como esta, lo que vemos es una repetición mecánica del mismo guión, mensajes de apoyo, minutos de silencio, flores en el lugar del hecho. Y luego, silencio absoluto. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que ahora tienen miedo de volver a clase? ¿Qué pasa con los padres que ya no confían en que una universidad pueda cuidar a sus hijos? ¿Qué pasa con el personal de limpieza, con los administrativos, con los bibliotecarios que también estuvieron expuestos? Todo esto no se resuelve con comunicados. Se resuelve con cambios reales. Pero para eso, primero hay que reconocer que hay un problema. Y en este caso, el problema no es un joven en crisis. Es un sistema que permitió que esa crisis terminara en tragedia. Como diría el Gran Master, el problema no es el fuego. Es que nadie quiso cerrar la válvula del gas cuando aún estábamos a tiempo. ¿Y tú, crees que esto fue una casualidad? ¿O estamos frente a un patrón que se repite, disfrazado de azar? Ahora que ya conoces los hechos, vamos a adentrarnos en lo más profundo, en eso que muchos no quieren ver o prefieren callar.
Porque si solo nos quedamos en la superficie, en lo que pasó ese día en la Universidad Estatal de Florida, estaríamos desperdiciando una oportunidad valiosísima, la de abrir los ojos y entender por qué estas cosas siguen ocurriendo una y otra vez. Comencemos con lo más evidente, pero también lo más ignorado, la salud mental juvenil. Hoy en día, miles de estudiantes universitarios en Estados Unidos caminan por los pasillos de sus campus cargando mochilas pesadas. No solo por los libros, sino por el peso de la ansiedad, la depresión, el estrés, la presión académica, los problemas familiares y la soledad. Y lo peor es que la mayoría lo hace en silencio. Porque en una sociedad que idolatra la autosuficiencia, pedir ayuda todavía se ve como debilidad. Phoenix Signer, el joven implicado en los hechos de Florida, no dejó una carta ni hizo declaraciones que nos permitan entender exactamente qué lo llevó a actuar así. Pero el simple hecho de que haya llegado al punto de hacer lo que hizo, utilizando un arma que no era suya, habla de un desequilibrio emocional profundo. Uno que, probablemente, pudo haberse detectado a tiempo. Si alguien hubiera estado dispuesto a ver más allá de las apariencias. Y aquí es donde entra la gran falla estructural. Porque muchas universidades, aunque presumen de tener servicios de salud mental, en realidad lo que ofrecen es un número de teléfono, una cita dentro de 3 semanas o una hoja con consejos genéricos. Eso no basta. Eso no alcanza. Cuando un joven se siente al borde del colapso, necesita atención real, inmediata y profesional. No una charla motivacional, no una app de meditación. Necesita ser escuchado, comprendido y, si es necesario, intervenido antes de que sea demasiado tarde. Ahora hablemos del otro gran elefante en la habitación, el acceso a armas. En Estados Unidos, no es necesario ser un criminal para tener un objeto letal en tus manos. Basta con ser mayor de edad, llenar un formulario y en muchos estados ni siquiera eso. Pero lo más preocupante es que ni siquiera hace falta comprar una. En este caso, fue suficiente con que el joven viviera en una casa donde había una, y no cualquier arma, una de uso oficial, propiedad del Cuerpo de Seguridad del Estado. ¿Quién la guardaba? ¿Dónde estaba? ¿Había protocolos en casa para su resguardo? ¿Se revisaba el estado emocional del entorno familiar? Todo eso sigue sin respuesta. Pero el resultado está a la vista. Lo que debería estar protegido con 7 llaves terminó siendo utilizado para generar caos y dolor. Y este no es un caso aislado. Estudios recientes revelan que una parte importante de los actos violentos registrados en instituciones educativas han sido perpetrados con armas tomadas de familiares o conocidos. Lo más escalofriante es que muchas veces los responsables no tenían antecedentes ni señales evidentes. Eran estudiantes con calificaciones normales, con rutinas normales. Hasta que dejaron de serlo. Y ahí entra la gran pregunta: ¿qué tanto conocemos a quienes viven con nosotros? ¿Qué tanto hablamos con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros? ¿O estamos tan encerrados en nuestras rutinas que solo reaccionamos cuando ya es demasiado tarde? Finalmente, está el tema más espinoso de todos, la negligencia institucional. Porque sí, hay que decirlo claro. Las instituciones están fallando. No solo en prevenir, sino en reaccionar. Cada vez que ocurre un evento como este, se activan los protocolos, llegan los discursos, se revisan cámaras, se entregan informes. Pero todo eso llega después. Siempre después. ¿Y antes? Antes no hay alertas. No hay vigilancia emocional. No hay revisión seria del entorno familiar de los estudiantes, ni filtros efectivos para detectar riesgos. Todo se deja al azar. Y cuando el azar falla, las consecuencias las pagan inocentes. Porque no basta con poner detectores de metal en las entradas. No basta con hacer simulacros una vez al semestre. Lo que se necesita es una transformación cultural. Un cambio que comience por reconocer que la violencia no nace de la nada. Se construye en el silencio, en la indiferencia, en los hogares rotos y en los sistemas que miran para otro lado. Como diría el Gran Máster, la verdadera amenaza no es la que se ve. Es la que se permite crecer cuando todos deciden no mirar. Así que aquí estoy yo, tu tía Mona, para decirte algo que tal vez nadie más se atreva a decirte con esta crudeza. Lo que ocurrió en la Universidad Estatal de Florida no fue un accidente, ni un caso aislado, ni un descuido menor. Fue el resultado de un sistema que se está cayendo a pedazos mientras los poderosos se lavan las manos. Una bomba que explotó justo en la cara de un país que presume de desarrollo, pero que no puede proteger ni a sus propios hijos. Una señal de alerta que grita desde los pasillos de una universidad, donde el conocimiento debía florecer, no mancharse con miedo. Y no se trata solo de un joven.
Se trata de una estructura entera que lo permitió. Que le falló. Que nos falló. Una estructura que no puso barreras donde debía. Que no escuchó los silencios. Que no protegió lo más básico, la vida. Hoy, cientos de estudiantes tienen miedo de volver a clase. Docentes que no saben si su próximo día en el aula será el último. Padres que se quedaron esperando una llamada que nunca llegó. ¿Y qué les dieron a cambio? Comunicados, condolencias, flores. Pero no soluciones. Y eso es lo que más duele. Porque mientras los discursos se repiten como disco rayado, las historias se apagan sin justicia. Mientras los funcionarios se pelean por no asumir responsabilidades, las familias entierran sus sueños con el corazón partido en dos. Y entonces yo te pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la vida de nuestros hijos dependa del azar? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las escuelas se conviertan en campos donde el miedo respira más fuerte que la esperanza? ¿Hasta cuándo vas a mirar estas noticias como si fueran parte del paisaje? No lo digo por amarillismo. Lo digo porque ya basta. Porque si esto no te sacude el alma, entonces necesitas despertarte. Porque tal vez mañana no sea Florida. Tal vez sea más cerca de lo que imaginas. Y como diría mi sobrino, el gran Master Gorila, con esa voz profunda y esa mirada que atraviesa las mentiras. El mayor peligro no es vivir con miedo. El mayor peligro es acostumbrarse a él. Así que cuida a los tuyos. Habla con ellos. Escucha lo que no dicen. Protege. Prevén. Porque una sociedad que deja de proteger a sus jóvenes está cavando su propia tumba, poquito a poco, con cada silencio. Así que si esto te hizo reflexionar, si te dejó con un nudo en la garganta, si sentiste que nadie más lo dice como aquí, te pido que nos eches la mano. Dale like, comenta qué opinas y sobre todo, comparte este video. Mándaselo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros. Porque cada vez que este mensaje llega a más personas, estamos empujando un poquito más esa puerta que muchos quieren mantener cerrada. Y no lo olvides, aquí no vinimos a repetir lo que dicen en los noticieros. Aquí vinimos a incomodar, a despertar, a decir lo que los demás callan. Porque para eso está tu tía Mona y su gorilón consentido, el Gran Master. Hasta la próxima, papacitos y mamacitas. Y que no se les olvide, donde haya una injusticia, ahí estaremos. Con la voz firme, la mirada clara y el corazón encendido.